¿Y si te dijera que hay algo en tu interior, algo que ya está dentro de ti, que tiene el poder de alterar completamente tu realidad? ¿Y si te revelara que no necesitas entenderlo todo, ni verlo con tus ojos, para que ocurra el milagro que llevas tiempo esperando? Porque hay un secreto espiritual que muchos ignoran, pero que hoy puede ser activado en tu vida. Un poder tan real que incluso lo imposible terminará obedeciéndote. Sí, lo has leído bien. Hoy quiero hablarte de algo que no es simplemente un concepto religioso, ni una teoría abstracta. Hoy hablaremos de la fe viva, pero no de cualquier fe. Vamos a descubrir juntos una fe que se mueve, que actúa, que rompe barreras y que hace temblar las estructuras del mundo natural. Una fe que no se basa en rituales vacíos, sino en una relación profunda con el Dios vivo. Una fe que no solo sobrevive al sufrimiento, sino que lo atraviesa y lo transforma. Y no estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este vídeo, es porque hay una inquietud dentro de ti. Quizá estés buscando respuestas, señales, dirección. Quizá estás cansado de caminar solo, de orar sin resultados, de esperar sin ver frutos. Este vídeo no es solo contenido, es un encuentro, y no conmigo, sino con el Espíritu de Dios que ha querido hablarte hoy de manera directa, clara y poderosa. En los próximos minutos recorreremos enseñanzas bíblicas que no solo han sido predicadas durante siglos, sino vividas por hombres y mujeres que desafiaron el límite de lo posible. Descubrirás cómo la fe abrió mares, hizo llover fuego del cielo, sanó cuerpos, restauró familias y resucitó muertos. Pero también verás cómo esa misma fe puede restaurarte a ti. Porque este no es un mensaje para espectadores pasivos. Es un llamado a actuar, a decidir, a dar un paso hacia lo eterno. Pero antes de sumergirnos en esta travesía de revelación, quiero invitarte a dejar una huella desde ya. Escribe en los comentarios la frase: mi fe está viva y lista para ver lo imposible. No lo hagas solo por participar, sino como un compromiso contigo mismo y con Dios. Porque cuando escribes lo que crees, lo estás proclamando sobre tu propia vida. Y si crees que este mensaje puede ser una bendición, haz clic en me gusta y comparte el video. Al hacerlo, estarás colaborando en la expansión de la palabra y puede que alguien que está a punto de rendirse lo vea y decida volver a creer. Muchísimas personas hoy en día no tienen una comunidad de fe cerca, no tienen con quién orar, ni un lugar donde escuchar una palabra viva. Por eso, canales como este se han convertido en pequeños altares espirituales, donde Dios sigue hablando, sanando y guiando. Y tú eres parte de ello. Si aún no lo has hecho, suscríbete, pero hazlo con intención, porque este canal no es entretenimiento, es formación espiritual. Es un refugio para los que están cansados, una voz en medio del ruido, un faro para el alma. Y recuerda, el penúltimo mensaje de este vídeo puede ser la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Y ahora sí, comenzamos nuestro estudio. 1. La fe que mueve montañas, más que una metáfora, una verdad viva. Jesús lo dijo con palabras tan simples como contundentes. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17:20. Muchos han escuchado esta frase, otros la han repetido sin comprender su profundidad, pero pocos la han vivido realmente. Porque lo que Jesús estaba revelando no era una metáfora poética, sino una verdad espiritual que tiene el poder de cambiar tu destino. La mostaza era una de las semillas más pequeñas conocidas en el mundo antiguo, apenas perceptible entre los dedos, frágil, vulnerable,
Y sin embargo, cuando caía en tierra fértil, se convertía en un árbol robusto, capaz de dar sombra y vida. Así es la fe. No necesita ser grande, necesita ser auténtica. No necesita convencer a nadie ni alardear. Solo necesita ser depositada con confianza en las manos de Dios. Jesús no está hablando de mover montañas literales, aunque si Él lo quiere, también puede hacerlo. Está hablando de las montañas que bloquean tu avance espiritual. Las montañas del miedo, de la culpa, del pecado, del fracaso, de la duda. Montañas que muchas veces tú mismo has alimentado con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus heridas. Pero cuando una fe sencilla, pura y sincera se activa en tu interior, esas montañas empiezan a temblar. La fe no es una emoción, tampoco es una idea. Es un acto de entrega total. Es levantarte por la mañana y creer que, aunque todo parezca igual, Dios está obrando a tu favor. Es mirar una situación imposible y declarar con tu boca: esto no me destruirá. Yo sé en quién he creído. Es caminar cuando no ves el camino. Es sembrar cuando no hay tierra. Es orar cuando no hay respuesta. Es dar un paso en el vacío, con la certeza de que no caerás. Pero, ¿cómo se cultiva esta fe? No nace por accidente, no aparece de repente. La fe se construye en la intimidad, cuando cierras la puerta de tu habitación y hablas con Dios en secreto, cuando abres las Escrituras y dejas que su voz te atraviese, cuando escuchas testimonios de otros y decides que también puede ocurrirte a ti. Cuando, aunque el mundo se burle, tú te aferras a lo eterno. La fe no niega la realidad, pero la trasciende. No dice: esto no está pasando. Dice: aunque esté pasando, no será mi final. Y esa es la fe que Dios honra. La fe que decide creer incluso con lágrimas. La fe que no retrocede. La fe que no se negocia. La fe que no necesita ver para empezar a caminar. Puede que tú hoy estés frente a una montaña que parece inamovible, un diagnóstico, una pérdida, una deuda, una situación familiar desgarradora, y puede que sientas que no tienes suficiente fuerza para seguir. Pero escucha con atención. No necesitas una fe gigante, solo necesitas una fe verdadera. Y eso ya está dentro de ti. Decláralo hoy con convicción: esa montaña no me vencerá, mi fe en Cristo la moverá. Y cuando comiences a hablar con fe, a actuar con fe, a pensar con fe, verás cómo lo invisible empieza a ceder. Porque cuando la fe entra en acción, el cielo se pone en movimiento y lo que parecía imposible comenzará a obedecer. 2. Si puedes creer, la fe que nace entre el miedo y la esperanza. Uno de los momentos más conmovedores del Evangelio se encuentra en Marcos 9, cuando un padre desesperado lleva a su hijo enfermo ante Jesús. El muchacho estaba atormentado desde niño por un espíritu maligno que lo lanzaba al fuego, al agua, al suelo. Una vida entera marcada por el sufrimiento, el temor y la impotencia. Este padre había buscado ayuda en todas partes. Incluso los discípulos habían intentado liberar al muchacho, pero no pudieron hacer nada. Y en medio de esa escena cargada de frustración, llega Jesús. El padre, agotado emocionalmente, se acerca al maestro y le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es una súplica rota. No es una oración perfecta, es una mezcla de fe débil y dolor acumulado. Pero Jesús, en lugar de reprenderlo, responde con una declaración que cambia toda la atmósfera. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Esta respuesta no es solo para aquel padre, es también para ti, que quizá llevas años arrastrando una carga, que has orado sin ver resultados, que te has decepcionado, incluso con personas de fe. Jesús no ignora tu cansancio,
No menosprecia tu incertidumbre, pero hoy te dice lo mismo: si puedes creer. No es una exigencia, es una invitación, una puerta abierta a lo sobrenatural. El Padre, al escuchar esas palabras, rompe completamente en sinceridad. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces has estado tú en ese mismo punto, creyendo, pero dudando, queriendo confiar, pero con el corazón herido por tantas promesas incumplidas, tantos silencios, tantas puertas cerradas? Este hombre nos representa a todos, y Jesús no lo rechazó, no le dijo: vuelve cuando tengas más fe. Al contrario, sanó a su hijo delante de todos, porque el milagro no requiere una fe perfecta, requiere una fe sincera, una fe que se atreva a hablar, incluso en medio de la inseguridad, una fe que clama al Señor: no tengo mucho, pero lo poco que tengo, te lo entrego. Y eso, para Dios, es suficiente. Muchos piensan que la fe solo es válida cuando es firme, triunfal, sin grietas, pero la Escritura nos muestra lo contrario. La fe también puede temblar, llorar, suplicar y aún así mover el corazón de Dios. Este padre creyó a medias, pero aún así fue testigo del poder divino, porque su fe estaba puesta en la persona correcta. No se trata de cuánta fe tienes, sino de dónde la estás depositando. Jesús reprendió al espíritu inmundo, lo expulsó, y el muchacho quedó tendido como muerto. Por un momento parecía que el milagro había fracasado, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y esta imagen es profética. Muchas veces, cuando Dios actúa, lo primero que ocurre es un aparente colapso, un silencio, un vacío, pero justo después llega la vida, llega la restauración, llega la mano de Cristo para levantarte. Tal vez hoy tú eres ese padre, o tal vez eres el hijo caído. En ambos casos hay esperanza. Solo necesitas una cosa: creer. Creer como puedas, con las fuerzas que tengas. Y Dios hará lo que tú no puedes, porque aún hoy sigue siendo verdad. Todo es posible para el que cree. Danos 6. La fe de Josué, cuando hasta el sol obedece al que cree. Hay relatos en la Biblia que desafían nuestra lógica humana, que empujan los límites de lo natural y nos obligan a admitir que hay un nivel de fe que no solo espera milagros, los ordena. Uno de esos relatos lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10. Allí, un hombre se atreve a hablarle al cielo, a detener el tiempo, a alterar el curso del universo, y Dios le responde. El pueblo de Israel estaba en medio de una batalla decisiva. Sus enemigos huían, pero el día estaba terminando. Josué sabía que si caía la noche, la oscuridad protegería a los que escapaban. Entonces, movido por una fe que no se detiene ante lo imposible, levantó su voz y declaró: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y sucedió. La Escritura afirma que el sol se detuvo, que el día se alargó hasta que se completó la victoria. ¿Lo entiendes? No fue una oración en voz baja, no fue una súplica tímida. Fue una declaración audaz, nacida de una fe madura, una fe que ya había visto el poder de Dios en acción y que ahora se atrevía a pedir lo que nadie jamás había pedido. Josué no pidió por vanidad ni por espectáculo. Pidió porque estaba alineado con la voluntad de Dios, porque entendía que la fe no es caprichosa, es obediente. La fe no es arrogancia espiritual, sino discernimiento de lo que el cielo quiere hacer y cooperación activa con ello. Hoy tú también puedes estar en medio de una batalla. Puede que estés viendo avances, pero temes que el tiempo no te alcance. Quizás sientes que estás por lograr algo, pero cae la noche. Y ahí, en ese momento de duda, necesitas recordar esta verdad. Cuando tu vida está en manos de Dios, el tiempo no te domina.
Él puede detenerlo, acelerarlo, restaurarlo o multiplicarlo, porque el creador del tiempo no está sujeto al reloj. Muchos sienten que ya es tarde para ellos, tarde para comenzar, tarde para cambiar, tarde para ver la promesa cumplida. Pero si tú crees, como Josué, que Dios sigue siendo el mismo, entonces puedes hablar con autoridad. Señor, aún no ha terminado mi batalla. Detén el tiempo hasta que yo vea tu gloria. Y no solo el sol se detuvo ese día, también se detuvieron las dudas, se detuvo el miedo, se detuvo la resignación, porque cuando la fe se levanta y habla, el cielo responde. Este relato nos enseña que hay momentos en los que la fe no espera condiciones perfectas, las crea, que hay oraciones que no solo piden, sino que transforman. Y que cuando tu vida está en sintonía con los planes de Dios, ni el tiempo ni el enemigo tienen la última palabra. Tal vez este sea tu momento de hablar, de levantar tu voz, de dejar de contar los minutos y empezar a contar las promesas, porque quien tiene una fe viva puede ver al sol detenerse con una sola palabra. 4. La mujer cananea. Una fe que rompe muros y conmueve el cielo. Jesús había salido de los límites de Judea. Se encontraba en la región de Tiro y Sidón, territorio pagano, tierra considerada impura por los judíos. Allí, lejos del centro religioso, lejos del templo, lejos de las multitudes de creyentes, una mujer extranjera se acercó al Hijo de Dios. No tenía nombre en los textos sagrados. Solo sabemos que era cananea y que su hija estaba terriblemente atormentada por un demonio. Era madre, y como toda madre desesperada, no le importó el qué dirán. No se detuvo por el hecho de ser extranjera. No le importaron las miradas, ni las críticas, ni el desprecio. Solo tenía una cosa en mente: acercarse a Jesús. Gritó desde lejos: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús no le respondió palabra. El silencio fue total, un silencio que para muchos habría sido insoportable. Pero la fe verdadera no se ofende por el silencio. Insiste, permanece, espera. Los discípulos querían despedirla, molestos por su persistencia, pero ella no se fue. Se acercó aún más, se postró y dijo: «Señor, ayúdame». Jesús, entonces, habló: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Una frase que podría haber roto a cualquiera. Pero esta mujer no buscaba reconocimiento, ni un lugar de honor, ni siquiera un asiento en la mesa. Ella solo deseaba una migaja de misericordia, y respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y en ese momento el cielo se abrió. Jesús, conmovido, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue lo que activó el milagro? ¿Una oración perfecta? ¿Una postura religiosa? ¿Un linaje judío? No, fue la humildad, la insistencia, la fe. Una fe que no pidió explicaciones, solo ayuda. Una fe que no exigió respuestas, solo una oportunidad. Una fe que no reclamó derechos, solo una palabra del Maestro. Esta historia nos enseña que la fe no tiene nacionalidad, ni etiqueta, ni estatus. La fe verdadera se arrodilla sin vergüenza, rompe estructuras, se filtra por las grietas, se atreve a esperar lo que parece inalcanzable. Y cuando esa fe se manifiesta, Dios no la ignora. Tal vez tú también hoy te sientes como un extraño en medio de tu lucha. Quizá crees que otros tienen más acceso a la bendición, que por tu pasado, por tus errores, por tu historia, no estás a la altura. Pero esta mujer te recuerda algo vital. No importa de dónde vienes,
Lo que importa es a dónde estás dispuesto a llegar. Si hoy tienes el valor de permanecer, de acercarte con sinceridad, de decir simplemente, Señor, ayúdame, entonces prepárate, porque la fe que conmueve el cielo no necesita lugar en la mesa. Con una sola migaja puede cambiarlo todo. 5. La mujer del frasco de alabastro. La fe que se derrama sin palabras. No hay palabras en su boca. No hay discursos. No hay pedidos. Solo un gesto profundo, inesperado, escandaloso. En medio de una cena formal, en la casa de un fariseo llamado Simón, entra una mujer considerada pecadora. Nadie la invitó. Nadie la esperaba. Pero ella, empujada por algo más fuerte que la vergüenza o el juicio, lleva entre sus manos un frasco de alabastro con perfume muy caro y entre su alma un amor tan sincero que no necesitaba explicación. Se arrodilla a los pies de Jesús. Llora. Sus lágrimas caen sobre sus pies. Rompe el frasco. Derrama el perfume. Y con sus propios cabellos los limpia y los seca. Una escena de ternura, humildad y entrega absoluta. Una adoración pura, sin pedir nada a cambio. Una fe que no espera recompensas, solo desea ofrecer lo mejor, lo más íntimo, lo más costoso, al único digno de recibirlo. Los presentes se escandalizan. Si este fuera profeta, piensa el fariseo, sabría qué tipo de mujer lo toca. Pero Jesús, que no juzga como los hombres, se vuelve hacia Simón y le cuenta una breve parábola. 2 deudores debían a un prestamista. Uno debía mucho, el otro poco. A ambos les perdonó la deuda. ¿Quién amará más? Simón responde, aquel a quien se le perdonó más. Jesús asiente, y entonces revela algo poderoso. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas. No me diste un beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, se le perdonan sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Y allí, delante de todos, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta escena no solo es conmovedora, es profundamente transformadora, porque nos muestra que hay momentos en los que la fe no se expresa con palabras, sino con gestos, con lágrimas, con silencio, con adoración. La mujer no tenía reputación, ni títulos, ni teología, solo tenía un corazón rendido, y eso fue suficiente para tocar el cielo. Muchos creen que para acercarse a Dios hay que tener una vida perfecta, que hay que entender todo, tener respuestas, controlar cada emoción. Pero esta historia nos enseña que el quebranto sincero es más poderoso que 1000 discursos, que un acto de fe desbordada puede cambiar el destino de una persona, que cuando te acercas a Jesús sin máscaras no encuentras rechazo, sino redención. Tal vez tú hoy estás roto por dentro, lleno de culpas, de heridas, de historias que te pesan, y no sabes cómo orar, no sabes qué decir. Pero escucha bien, a veces la fe más profunda es la que no se atreve a hablar, solo a llorar, y eso basta. Porque Jesús no escucha la elocuencia de tus palabras, sino la verdad de tu corazón. Rompe hoy tu frasco, derrámate ante Él, arrodíllate sin temor, porque cuando tu fe se expresa en adoración sincera, el cielo responde con paz. Perdón y restauración. 6. El paralítico y sus amigos. La fe que lleva en brazos al que ya no puede avanzar. Hay personas que, por más que deseen levantarse, simplemente no pueden. Están paralizadas por dentro, por una herida, por un trauma, por años de frustraciones o por un pecado que parece imposible de dejar atrás. Así estaba aquel hombre del relato en Marcos capítulo 2, un paralítico, postrado, inmóvil,
completamente dependiente. Pero no estaba solo. 4 amigos, cuyos nombres no conocemos, pero cuya fe cambió el rumbo de la historia, decidieron hacer algo por él. Lo cargaron en una camilla, cruzaron la ciudad, y al llegar a la casa donde Jesús enseñaba, vieron que no había lugar para entrar. La multitud bloqueaba el acceso. Cualquier otro se habría rendido, pero ellos tenían una fe que no acepta no como respuesta. Subieron al techo, rompieron parte de la estructura y, con esfuerzo y determinación, bajaron al paralítico justo enfrente del maestro. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El texto dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». No fue la fe del hombre postrado la que activó el milagro. Fue la fe de quienes lo llevaron, lo sostuvieron, lo creyeron posible. Y eso nos revela un principio espiritual maravilloso. Hay momentos en los que tu fe no solo sirve para ti, sino que puede abrir el cielo para otros. Quizá tú hoy no te sientes como uno de los amigos que lleva la camilla, sino como el paralítico, sin fuerzas, sin voz, sin esperanzas. Si es así, escucha bien. Dios también responde a la fe de los que te aman. Hay personas que están orando por ti, aunque tú no lo sepas. Alguien puede estar intercediendo por tu vida en secreto. Y esa fe, silenciosa, persistente, amorosa, puede ser lo que te lleve directamente ante Jesús. Pero también puede que seas tú el que debe cargar la camilla de alguien más. Puede que tengas un amigo, un familiar, un hermano que no tiene fuerzas para buscar a Dios. Y el Señor hoy te está recordando, tú puedes llevarlo con tus oraciones, con tu paciencia, con tu insistencia, con tu amor, porque la fe que no se conforma mueve montañas y abre techos. Este relato también nos enseña algo vital. No todos los milagros comienzan con un levántate. Algunos comienzan con tus pecados te son perdonados. Porque Jesús no solo quiere sanar el cuerpo, quiere sanar el alma, quiere restaurar desde adentro. Y a veces lo primero que hace es tocar lo más profundo, lo que nadie ve, lo que el paralítico tal vez ni se atrevía a confesar. Cuando la fe entra por el techo, la gloria de Dios llena la casa. Y todos los que estaban allí se asombraron y glorificaron al Señor. Porque cuando un alma es restaurada, el milagro no termina en ella, se expande, se multiplica, impacta a muchos más. Hoy puedes decidir, ¿serás quien se deja llevar por la fe de otros? ¿O serás quien se levanta para cargar a alguien que ya no puede más? En ambos casos, Jesús está presente y su poder sigue actuando. 7. Lázaro. La fe que espera. Cuando todo parece perdido, pocas historias en la Biblia reflejan tan intensamente la tensión entre la fe y la desesperanza como la resurrección de Lázaro. Un hombre amado por Jesús, un amigo cercano, y sin embargo, cuando enfermó gravemente y sus hermanas enviaron a buscar al maestro, Jesús no vino enseguida. Se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Para muchos, este silencio habría sido insoportable, una decepción, una herida espiritual. Pero Dios nunca llega tarde, llega cuando su gloria será más visible. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta salió a su encuentro con una mezcla de fe y lamento. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús le respondió con una de las frases más poderosas de toda la Escritura: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». ¿Crees esto? No era una pregunta retórica, era un desafío a su corazón, a su fe herida, a su esperanza frustrada. Y es el mismo desafío que Jesús nos plantea hoy. ¿Aún crees, aunque todo parezca perdido?
¿Aún crees cuando ya han pasado los días? ¿Cuando la tumba está sellada? ¿Cuando todos dicen que es demasiado tarde? Marta respondió que sí, pero la prueba de su fe vendría minutos después, cuando Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro. Allí, incluso ella dudó. Señor, yede ya, porque lleva 4 días. Y Jesús le recordó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces levantó los ojos al cielo, oró, y con voz fuerte gritó, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, envuelto en vendas, vivo, restaurado. Este relato nos confronta con una verdad profunda. La fe que más glorifica a Dios no es la que evita la muerte, sino la que espera la resurrección. Porque a veces Dios permite que algo muera, un sueño, una relación, una etapa, para mostrarte que su poder no tiene límites. No es fe la que se mueve cuando todo va bien. Es fe verdadera la que sigue esperando, aun cuando el olor de la tumba invade el aire. Tal vez hoy tú estás frente a una piedra sellada, has llorado, has orado y todo sigue igual. Pero escúchame, bien, Jesús ya viene de camino. No ha olvidado tu nombre, y cuando Él llegue con una sola palabra suya, lo que parecía muerto volverá a vivir. La historia de Lázaro nos recuerda que Dios no trabaja según nuestro calendario. Su tiempo es perfecto, y cuando se presenta no hay sepulcro que pueda resistir su voz. Y tú también oirás ese grito que rompe la oscuridad. Sal fuera y saldrás, restaurado, fuerte, lleno de vida, para testimonio de muchos. 8. La mujer del flujo de sangre. La fe que toca sin ser vista, pero no pasa desapercibida. Para Dios, 12 años. Ese era el tiempo que esta mujer llevaba padeciendo un flujo constante de sangre. No era solo una enfermedad física, era también un estigma social y espiritual. Según la ley judía, una mujer en esas condiciones era considerada impura. No podía tocar a nadie, no podía ser tocada, no podía acercarse al templo. Era una vida de aislamiento, vergüenza y gasto, porque había buscado médicos, había invertido todo lo que tenía, y en vez de mejorar, había empeorado. En su interior ya no quedaban recursos, pero sí quedaba algo más valioso que cualquier medicina, una semilla de fe. Ella había oído hablar de Jesús, y aunque no tenía fuerzas para llamar su atención, ni el derecho para acercarse, pensó para sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Eso fue todo. Una decisión silenciosa, un pensamiento lleno de esperanza, una fe que no necesitó ser aprobada por nadie, y así, entre la multitud, empujando con debilidad y temor, se acercó y tocó, y al instante, la hemorragia cesó. Su cuerpo lo supo, su alma también, pero algo aún más sorprendente ocurrió. Jesús se detuvo, preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos confundidos le dijeron, Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar eso? Pero Jesús sabía que ese toque no fue común. Fue un toque de fe, un contacto espiritual. Alguien me ha tocado porque he sentido que poder ha salido de mí. Finalmente, la mujer, temblando, sabiendo lo que había ocurrido, se arrodilló y confesó todo. Y Jesús, lejos de reprenderla, le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Este momento es más que una sanidad física, es una restauración completa, porque esta mujer no solo recuperó su salud, recuperó su voz, su dignidad, su lugar en la comunidad. Jesús no permitió que se fuera sin ser vista, porque la fe silenciosa puede parecer invisible, pero nunca pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Tal vez tú también llevas años cargando algo que nadie ve, un dolor interno, un rechazo, una pérdida, y te has conformado con solo sobrevivir. Pero este relato te dice, no necesitas una gran escena ni una gran oración, solo necesitas tocar.
tocar en tu espíritu, acercarte en tu interior. Y cuando lo hagas, el poder saldrá de Él hacia ti. Jesús aún camina entre la multitud y sigue sintiendo el toque de los que creen en secreto, de los que claman sin palabras, de los que se arrastran entre el ruido, solo para tocar su presencia. Y cuando eso ocurre, Él se detiene, te llama hija y te devuelve la paz. 9. Ana. La fe que espera en silencio hasta que el milagro hable por sí solo. Ana no tenía hijos. Su esposo, Elcaná, la amaba, pero ella vivía con el peso constante de la esterilidad. En una cultura donde no tener hijos era visto como una desgracia, Ana vivía no solo con un vacío físico, sino con una herida espiritual. Cada año, cuando subían al templo a adorar, Peniná, la otra esposa de Elcaná, la provocaba cruelmente. Le recordaba lo que no tenía, se burlaba, la humillaba, y Ana lloraba, comía poco, su alma se marchitaba, pero su fe seguía encendida. Un día, Ana hizo algo diferente. Entró al templo y no repitió oraciones aprendidas ni palabras formales. Solo se derramó. En silencio. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Solo Dios escuchaba el clamor profundo de su corazón. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria, pero Ana, con humildad, respondió: «No, mi señor, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Y Elí, tocado por su sinceridad, le dijo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». A partir de ese día, algo cambió. Aún no estaba embarazada. Aún no tenía prueba visible del milagro. Pero su rostro ya no era el mismo. Se fue en paz, porque algo en su interior había sido activado, la fe que ya no exige ver para creer. Tiempo después, Ana dio a luz a un hijo. Lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero lo más impresionante no fue solo que lo recibió, sino que cumplió su promesa. Lo llevó al templo y lo consagró por completo al Señor. Su fe no era solo para recibir, sino también para entregar. Esta historia nos revela algo poderoso. La fe no siempre se manifiesta con fuerza, sino con constancia, con lágrimas, con oraciones silenciosas, con años de espera, con corazones que no dejan de volver al templo, año tras año, aunque aún no hayan visto respuesta. ¿Te identificas con Ana? Tal vez llevas mucho tiempo esperando algo. Tal vez te han herido, juzgado o ridiculizado por lo que aún no has logrado. Pero escucha bien. Dios escucha lo que nadie oye. Dios ve las lágrimas que otros ignoran. Y su tiempo, aunque distinto al nuestro, es perfecto. Cuando Ana recibió su milagro, no solo fue bendecida ella. Su hijo, Samuel, se convirtió en profeta, en voz de Dios para toda una generación. Y esto nos enseña que tu fe no solo traerá bendición para ti, sino también para los que vendrán después de ti. No dejes de orar, aunque no veas, aunque nadie entienda, aunque tu voz no suene. Si tu corazón clama, el cielo responderá, porque la fe silenciosa es una de las voces más potentes que existen en el reino de Dios. 10. El paralítico de Cafarnaúm. La fe que se mueve por quien ya no puede caminar. La escena se desarrolla en una casa abarrotada. Jesús está enseñando. La multitud se agolpa alrededor, impidiendo cualquier acceso. No cabe nadie más, pero a lo lejos, 4 hombres cargan a un amigo paralítico, un hombre que no puede llegar por sí mismo, que no puede moverse, que quizá ya ni cree. Sin embargo, sus amigos sí creen, y eso basta. Al llegar a la casa y ver que no pueden entrar, no se detienen. Suben al tejado, lo desmontan con esfuerzo y bajan al paralítico justo enfrente de Jesús.
rompen estructuras, desafían la lógica, enfrentan la incomodidad, todo por fe. Porque el amor que intercede con fe se vuelve fuerza imparable. Y entonces ocurre algo increíble. El texto de Marcos dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo ves? No fue la fe del enfermo la que abrió el cielo. Fue la fe de sus amigos, la fe que carga, la fe que se arriesga, la fe que no se rinde. Y eso nos revela un principio poderoso. Hay momentos en los que Dios se mueve no por tu oración, sino por la de otros que oran por ti. ¿Quiénes son las personas por las que tú estás dispuesto a romper un techo, a cargar una camilla con amor, a interceder, orar, perseverar hasta ver el milagro? O tal vez eres tú quien necesita ser cargado hoy. Tal vez tu alma está cansada, tu cuerpo abatido, tu fe dormida, y hoy necesitas que alguien te lleve, que alguien crea por ti. Y si es así, déjame decirte, Jesús sigue respondiendo a la fe de los que aman. Pero esta historia no termina ahí. Los fariseos presentes murmuran: ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús, con autoridad, les responde con hechos. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Y mirando al paralítico le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, caminó. Fue testimonio viviente del poder de Dios. A veces creemos que el milagro más grande es la sanidad física, pero el verdadero milagro aquí fue el perdón, porque antes de restaurar los pies, Jesús restauró el alma. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy: sanarte desde adentro, liberarte de la culpa, de la parálisis emocional, de los pecados ocultos, de la resignación, y una vez sanado por dentro, te pondrás en pie. Hoy Dios te llama a dos cosas: a tener amigos de fe, y a ser un amigo de fe, a creer cuando otros no pueden, y a dejarte llevar cuando tú ya no puedes más. Porque en la familia de la fe, los milagros también llegan en comunidad. Conclusión: si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo, desde lo más profundo del corazón. No eres como los demás. Muchos comienzan, pocos perseveran. Muchos escuchan por curiosidad, pero solo los que tienen hambre de Dios llegan hasta el final. Y tú lo has hecho. No es casualidad. Has sido elegido para escuchar estas palabras, porque el Espíritu Santo está haciendo algo en ti, algo que tal vez aún no comprendes, pero que ya está en marcha. Has caminado junto a nosotros por los caminos de la fe, la que llora en silencio, la que toca en secreto, la que carga a otros, la que espera cuando todo parece perdido, la que desafía al tiempo, la que no se rinde aunque no vea resultados. Hoy tu alma ha sido alimentada con la palabra viva, pero no basta con escuchar. Ahora es momento de decidir. Tómate un instante y comenta abajo esta frase: mi fe está despierta. Lo imposible ya no me asusta. Escríbelo como un acto en público de fe, como una declaración espiritual. No lo hagas para otros, hazlo para ti, para sellar esta palabra en tu corazón, para que Dios y tú sepáis que has sido alcanzado por esta revelación. Si este vídeo ha tocado tu corazón, dale a me gusta. Esa acción tan simple puede hacer que el algoritmo de YouTube lo muestre a miles de personas que, como tú, están buscando una señal, una respuesta, un toque de lo alto. Tu me gusta no es solo un gesto, es un acto misionero digital. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, pero hazlo con propósito. Este canal no es un entretenimiento más, es un refugio espiritual, es un altar en medio del desierto digital. Aquí la fe se cultiva, las heridas se sanan, el alma se renueva. No camines solo,
Únete a esta comunidad de creyentes que, como tú, has decidido seguir a Jesús en profundidad, en verdad y en fuego. Comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse, porque tal vez, gracias a ti, su vida dé un giro. No subestimes el poder de un enlace enviado, de un vídeo compartido. Cuando compartimos fe, compartimos esperanza. Cuando compartimos esperanza, encendemos la luz en otros. Y ahora, antes de cerrar este vídeo, te invito a quedarte unos minutos más en silencio. Que no se apague de golpe lo que el Señor ha encendido en ti. Deja que la música de fondo acaricie tu alma. Cierra los ojos, respira, agradece, alaba. No te vayas corriendo, quédate y deja que Dios termine lo que comenzó. Di en voz baja o en tu interior: gracias, Señor, tú has fortalecido mi fe, no quiero volver atrás. Y cuando la música termine, levántate con nueva fuerza, porque has sido tocado, has sido activado, y lo que parecía imposible, ahora obedece a tu fe.